Tardes, 3:19 de la tarde de este lunes 16 de febrero del año 2026. De este lado, el maestro Alfonso Hernández, jefe de alfabetización informacional. Y hoy estamos en la sesión recomendaciones para escribir un artículo científico. Agradecemos las gestiones del doctor Alejandro Sotelo, quien nos ha invitado a estar con ustedes, chicas, chicos del Colegio de Antropología, en la licenciatura de Antropología Social. Muchas gracias. Me interesa mucho esta parte en donde comienzo con con el título, recomendaciones para escribir un artículo científico, pero quiero dejar ahí muy claro la parte de, son recomendaciones de un explicador. Para nada me puedo creer una circunstancia em, pues de eminencia en la escritura científica o algo al respecto, porque definitivamente mi parte está más ligada a el contacto con casas editoriales que justamente lo que hacen es publicar revista científica. Y bueno, por eso decirles entonces, antes que otra cosa, que esta es una visión. Y para ello, y para cualquier visión, pues es importantísimo el pensamiento crítico, en donde es este proceso intelectualmente disciplinado de análisis, síntesis, conceptualización, evaluación y probable aplicación de la información que vamos recibiendo. Ahora, esta información viene a darse a través de lo que vemos, lo que vivimos, lo que reflexionamos, o como en este día, a alguien que no conoces, a alguien que no hemos tenido la oportunidad de conocernos físicamente, pues te va a platicar algo o te va a dar información. Y ya tú sabrás si después de realizar este proceso intelectualmente disciplinado, sabrás si me utilizas como una guía, como una creencia, como una acción, pero también a lo mejor, en, ojalá que sea el menor de los casos, también se vale desechar. Es decir, el pensamiento crítico nos permite también decir, no, nada de esto me sirve, gracias por haberme invitado, pero pues no. Ojalá que no. Ojalá que mucho de lo que hoy veamos te llegue a ser útil. Así que vamos a empezar a hablar ya en materia sobre la parte de lo que es la redacción científica. Y dentro de la descripción que hacen Glaze, la verdad es que ahí habrá que considerar mi primera recomendación. Cuando tú estás redactando un texto científico o un texto académico, mi primera recomendación es la siguiente. Considerar la descripción que hace Glaze, en donde habla de que es el resultado de una mente clara, que aborda un problema claramente formulado y llega a conclusiones claramente enunciadas. Es decir, mi primera recomendación es que en todo momento pienses en dar claridad y para ello ser claro. Porque a veces se utiliza la escritura académica o científica como para todo lo contrario. Yo como investigador quiero que la gente diga, wow, ¿cuánto sabe este investigador? Y entonces utilizaré jerga muy técnica, palabras con un altísimo nivel retórico que solamente aquellos con codificación adecuada puedan entenderlo. El problema es que, pues sí, evidencias a lo mejor que sabes mucho del tema, pero si no eres capaz de darle claridad hasta un chico de prepa que quiere entrarle a la lectura académica, pues lo ahuyentamos. Y entonces nuestros chicos, nuestros jóvenes de pronto puedan a lo mejor alejarse de la ciencia porque se han encontrado artículos que hacen todo menos eso, dar claridad. ¿Sale? Entonces mi primera recomendación es trata de ser claro en la medida de lo posible. Ahora bien, ya hablar sobre lo que es un artículo científico, las mismas características de un artículo científico me permitirán darte recomendaciones en lo general. Recordar que un artículo es un informe escrito y publicado que va a describir resultados originales. ¿Qué es la originalidad? Cuando hablamos de originalidad o creatividad, muchas veces, chicas, chicos, se puede llegar a confundir a que ser original, investigar algo original,
es investigar de aquello que nadie en la vida se ha puesto a pensar, aquello que nadie en la vida ha investigado. Híjole, no estoy tan seguro que eso es ser original. Probablemente para mí eso raya más en la ocurrencia que en lo original. Y es que siempre se vale investigar sobre cosas que todo mundo investiga, pues. Y en todo caso, la originalidad va a ser la perspectiva desde la cual tú abordes el tema, ¿sí? Entonces, lo original no es ser ocurrente, sino abordarlo con una perspectiva muy, muy diferente a lo mejor. Ahora bien, su objetivo es defender o replicar una teoría. Hablar de defensa o réplica de teorías. Normalmente, cuando estamos haciendo revisión de literatura, es decir, cuando me manda mi profesor, mi asesor de tesis, mi profesor de metodología, me manda a la biblioteca a buscar fuentes, normalmente estamos buscando fuentes que validen mi propio tema de investigación. Pero también habría que preguntarnos si no eso en realidad pues hace más grande una bola de nieve de la cual a veces es difícil detenerla. Me explico. Si no hubiera réplica de teorías en el siglo pasado, hoy no estaríamos hablando de inclusión, de integración de la mujer a la vida, no solamente a la vida familiar, sino también a la vida política, laboral. Porque, ojo, chicas, chicos, en el siglo pasado, una teoría muy común, muy utilizada, incluso hasta creíble, era que las mujeres no tenían derecho a opinar de política, era que las mujeres no tenían derecho a votar y gracias a la ciencia y a la evolución de la ciencia, pues hoy hablamos de empoderamiento, de el valor real que se le da al pensamiento femenino, a inclusión, es decir, el que haya gente que replica teorías también es ciencia. No todo es buscar autores que defiendan mi teoría o yo defender la teoría de otros autores, sino también de pronto se vale preguntarnos ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no podría ser otra cosa? Si no hubiera teoría, si no hubiera avance en la ciencia, seguiríamos pensando en lo que de manera muy retrógrada se pensaba a principios de los ochentas, ¿no? Que el VIH era una enfermedad de los homosexuales. Terrible, ¿no? Que suena hoy esto. Afortunadamente y gracias a la ciencia nos hemos dado cuenta que eso es pues una expresión sumamente retrógrada, sumamente equivocada, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que un artículo científico contribuya al avance del conocimiento, ¿de acuerdo? Si tú te, a- te entiendes en eso, híjole, pues vamos a seguir creciendo como sociedad, como cultura. Ahora bien, te voy a platicar de los componentes de un artículo científico y a partir de ello te voy a ir dando recomendaciones, como por ejemplo el título. Cuando tú quieras redactar ciencia, el título debería de contener, en la medida de lo posible, tu campo de estudio, tu variable que investigas, los aspectos e incluso la población. Es muy buena idea que en el mismo título estén estos componentes de tal manera que sea fácil de entender de qué se trata la investigación. Recomendamos una extensión máxima de 15 palabras. Ojo, todo esto son recomendaciones. Si alguien me dice, oye Alfonso, a mí me quedaron 16, ¿tengo que borrar una? No, 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 no. Es más, he visto títulos de 20, 25 palabras. Lo ideal, obviamente, es que haya un promedio de entre 12 y 15 palabras y es un título bastante adecuado. Pero si necesitas 18 palabras, adelante. Eso sí, que sea atractivo, interesante, pero objetivo. Es decir, no malgastes tus 12, 15 palabras en algunas expresiones como maravilloso, espectacular, es decir, expresiones subjetivas, no tiene caso. Por eso hay que ser muy concreto, objetivo.
Te pongo un ejemplo, miren esto. Prácticas rituales y construcción de la memoria colectiva en comunidades indígenas de Oaxaca. Obviamente el campo de estudio es la antropología social, el, pues la variable es las, eh, las prácticas rituales. Lo que investiga es esta construcción de la memoria colectiva. La población son comunidades indígenas en Oaxaca. Se va entendiendo? Te traigo otro ejemplo. Transformaciones urbanas y nuevas formas de identidad social en barrios marginados de la Ciudad de México. Los barrios marginados de la Ciudad de México es la población de estudio. Lo que investiga son la relación que existe entre las transformaciones urbanas y las nuevas formas de identidad. Y allá están dos variables de investigación, las transformaciones urbanas y la identidad social. Son variables, ¿vale? Entonces, ahí está otro ejemplo. Te traigo otro. Migración, familias transnacionales y reconfiguración de roles de género en comunidades rurales. Las variables es migración, familias transnacionales y rol de género. Ahora, el aspecto que investiga es la relación que existe entre ellas en la población de estudio que pueden ser comunidades rurales. ¿Se va entendiendo que estos son los títulos adecuados para un trabajo y un proyecto de investigación? Pasemos a la parte de la introducción, perdón, de los autores. La autoría también es importante porque ayuda mucho a darle cierto prestigio a tu trabajo. Entonces, es recomendable que en la parte de autores mencionen su afiliación institucional. Si tú eres un licenciado en antropología de la Facultad de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hay que mencionarlo. Hay que decir, si perteneces al colectivo Caritas Felices de rurales, no sé, algo así, también habría que mencionarlo. Si perteneces a un colegiado, a un grupo, a un grupo multidisciplinario, menciónalo. Si lo consideran prudente, también y deberían de integrar el correo institucional o el correo electrónico del investigador principal. ¿A qué me refiero? A que normalmente un artículo académico o científico no lo hace una sola persona en modo lobo solitario. Normalmente lo hacen un grupo de amigos, compañeros de trabajo, grupo multidisciplinario o interdisciplinario. Y siempre hay un investigador líder, un investigador principal, un jefe de grupo, por lo menos que esté el correo electrónico de esta persona. Porque imagínate que tú escribes un artículo en equipo, digamos, se publica en una revista latinoamericana y por ahí algún peruano tiene datos que puedan ayudarte para futuras investigaciones, se pone en contacto vía correo y miren, puede haber mucho de interrelación. Además, también se recomienda mucho integrar el Open Research Contributor ID, también conocido como ORS ID. El ORS ID es una especie como de identificador de investigador. Miren, algo así. Este es mi ORS ID, Alfonso Hernández, ¿ya lo ves por acá? Donde tengo un número continuo, digamos 16 dígitos, que me identifica y que de alguna manera, por cierto, pues puedes tú compartir tu bibliografía, pues tu labor académica, a qué te dedicas, a lo mejor en mi caso, pues mis calificaciones educativas, ¿no? Eh, de tal manera que estás compartiendo, entre otras cosas, además de, no sé, redes sociales y todo eso, pues estás compartiendo ante el grupo global de la ciencia. Así que es buena idea que si lo tienes, pues ingreses el ORS ID. Ahora bien, pues la verdad es que el ORS ID se genera aquí, miren, en orsid.org. Y si no tienes cuenta, vienes a la parte superior derecha y te registras y obviamente
dices, ¿no tienes cuenta todavía? Regístrate ahora. Te va a dar una serie de solicitudes, nombre, institución, campo de estudio, formación, publicaciones en las que has participado y así vas generando tu registro para poder tener algo como ya les presenté. Les pongo aquí un ejemplo de la parte autoral. Miren, esto es autores de un artículo científico en donde vemos claramente ahí a Yasha Oran de la Universidad Wilfrid Laurier, Escuela Lazaridis de Negocios. La afiliación de Kiridaran Kanagaretam, que es de la Escuela de Negocios de Zulik, de la Universidad de Nueva York, o más bien de York. Y así vemos, ¿no? Lim Chi-yong de la Escuela de Contabilidad de Singapur, Lobo Gerald de la Facultad de Negocios de Houston. En fin, eso es muy importante porque le da un cierto prestigio. Además de que acá abajo vemos el correo electrónico del aparente investigador principal, en este caso Kiridaran Kanagaretn de la Universidad de Zulik, ¿va? Incluso de Kiridaran Kanagaretn tenemos por ahí el ORS ID, el logo del ORS ID, que es una especie de vínculo activo en el PDF. Entonces, cuando alguien lea o descargue el PDF, le va a poder dar clic a este botoncito verde y va a poder entrar a descubrir su perfil, ¿sale? Esto es la parte autoral. Ahora bien, el resumen, que cuando vemos un paper, cualquiera que este sea, siempre va a comenzar con el título, los autores y luego viene el abstract o el resumen. ¿Qué es esto, chicas, chicos? Es una síntesis del contenido. Una síntesis que te va a evidenciar en 120 a 250 palabras promedio, pues el objetivo que se quiere alcanzar con la investigación, la metodología de recolección de datos que tiene el artículo, los resultados a los que llega, las conclusiones a las que llegó al finalmente, ¿no? Como te das cuenta, todo eso debe de estar integrado entre 120 y 250 palabras. Por eso se le llama resumen o abstract. Debería de estar escrito en pasado. Es decir, y además en tercera persona o impersonal. Es decir, em, se realizó, se encontró, encontramos, desarrollamos, ¿de acuerdo? Y la última recomendación es que lo redactes al final de la investigación. De plano, incluso no solo al final de la investigación, sino al final de la escritura del paper. De plano, cuando ya esté terminado tu artículo, mi recomendación es que lo imprimes y vas buscando y subrayando el objetivo que quisiste alcanzar, la metodología, cuáles fueron tus resultados, cuáles fueron tus conclusiones, ¿no? De tal manera que solamente coloques en el resumen lo que sí ya está en el artículo. Luego viene la parte de la introducción. La introducción va a ser bien importante y debería de responder al cuestionamiento ¿por qué? ¿Por qué es importante que yo como lector siga leyendo tu artículo? ¿Por qué investigaste sobre ese problema? ¿Por qué a mí me debería de interesar? ¿Por qué al mundo le debería de interesar, no? Entonces, siempre trata de responder al cuestionamiento ¿por qué? ¿O por qué utilizaste estos autores? ¿Por qué utilizaste esta variable? ¿Me explico? Siempre da las razones. ¿Qué interés va a provocar en el contexto? Y es que ustedes, chicas, chicos de antropología, pues a lo mejor van a escribir ciencia, academia, de antropología, pero no me digan que no, lo que ustedes escriban no le puede ser útil a un profesor, a un médico, a un diseñador, a un sociólogo, a un filósofo, ¿cierto? Es decir, y también nos tienes que decir, ¿por qué tu artículo sobre etnia le puede ser útil a un médico? ¿Por qué tu artículo sobre, pues no sé, sobre identidad cultural le pueda llegar a ser útil a un político, a un diseñador? ¿Sale? ¿Qué interés va a provocar en el contexto? Tu introducción sí recomendamos que sea breve y concisa, es decir, que en una o dos hojas puedas resolver esa parte introductoria. Además de que la introducción debería de estar escrita en tiempo presente.
Es decir, de tal manera que tu lector como que sienta que el problema que estás intentando solucionar hoy en día existe, ¿no? Actualmente la identidad cultural en los jóvenes, bla, bla, bla. Hoy en día nuestro labor es esto, o sea, de tal manera que la gente al leer te diga, ah, órale, este investigador está intentando solucionar un problema que actualmente nos aqueja, ¿de acuerdo? ¿Cómo se relaciona con otros estudios? Insisto, antropología se relaciona con muchísimas disciplinas, no solo de las ciencias sociales, también administrativas, económicas, ¿verdad? Así que trata de buscar relación con otras áreas para que no solamente te lean antropólogos. Imagínate, cerrarías mucho tu campo de acción, ¿cierto? ¿Qué implicaciones tendría a futuro? En caso de que tu investigación tuviera éxito, ¿cómo se podría usar a futuro? Por ejemplo, con políticas públicas, por ejemplo, con el diseño de espacios, ¿cierto? Entonces, todo eso puede ser muy útil para tu parte introductoria e ir antojando a tus lectores a seguirte leyendo. Los objetivos que quieres alcanzar, las hipótesis que quieres tener, ¿de acuerdo? Todo esto debería de estar integrado en la introducción. Es más, aquí es donde nos tienes que decir cómo está el estado del arte, es decir, sobre tus conceptos o variables que han hecho otros autores, que han investigado otros autores. ¿Ok? Es ahí cuando citas al autor tal sobre lo que dijo en 1960 o al autor tal que sobre lo que escribió en 2020, ¿cierto? Es ahí lo que tienes que hacer. Luego viene una parte, la metodología, una de las partes, pues sí, más técnicas, hay que ser muy honesto, más técnicas y en donde tienes que, te lo suplico, tienes que poner mucha atención a esta parte de la segunda diapositiva, cuando te dije que tratemos de dar claridad, de ser muy claros. Y es que, seamos honestos, metodología de la investigación es esa materia que la amas o la odias y es porque muchas veces no la entiendes, ¿no? Muchas veces te puede parecer aburrido, soso, pero en realidad cuando aprendes a hacer investigación metodológica, híjole, es apasionante, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pues lo que hay que hacer es tratar de transmitir esa pasión enseñando, explicando, para que no des por sentado que todo mundo sabe que es una investigación cualitativa o que todo el mundo sabe identificar una investigación cuantitativa o un gráfico o no sé, un cuestionario con escala de Likert. Dinos quién fue Likert, dinos a qué se refiere, dinos qué intentas obtener, ¿no? Además de que nos tienes que contar las variables de investigación, mira, te traigo algunos ejemplos. Variables de investigación como prácticas rituales y narrativas de memoria colectiva, o prácticas de medicina tradicional y sistemas de creencias sobre salud y enfermedad, o una variable como los roles de género y las dinámicas familiares. Son variables, ¿ok? Porque va a depender de la población de estudio a la que estés investigando, te va a variar el resultado. A eso se refiere y por eso la razón de la variable. ¿Ok? No es lo mismo el rol de género en comunidades urbanas que el rol de género en comunidades rurales, ¿cierto? Ni tampoco en México, que en Puebla, que en Nueva York. Es decir, los roles de género son una variable, varía mucho. Esa es una variable. También nos tienes que contar quiénes son tus participantes en tu estudio, es decir, lo que se le conoce como la población de estudio. Por ejemplo, les traigo ahí cofradías y mayordomías en comunidades mixtecas. La mayordomía, tú sabes que en ciertas comunidades son fundamentales, ¿no? Casi tienen el mismo peso que pues no sé, que una presidencia municipal, una regiduría, ¿sí? Ahora, otra población, las familias de comunidades rurales con alta tasa de migración o habitantes de barrios periféricos en procesos de gentrificación de la Ciudad de México. ¿Ok?
Esa es tu población. Ahora, tu muestra pueden ser 2,000 habitantes o 4 familias de comunidades rurales o 2 mayordomías, ¿no? Esos son tus participantes. Luego vienen los instrumentos de medición. Cuéntanos, ¿cómo mediste, cómo obtuviste tus datos? A través de entrevista etnográfica semiestructurada para documentar trayectorias o un diario de campo para registrar observaciones que vayas haciendo o un registro audiovisual, ya sea fotografía o video, para el análisis de prácticas corporales en rituales, ¿no? O algo así. Esos son tus instrumentos. Todo eso que te estoy contando ahorita, pues tú deberías de impregnarlo en la parte de la metodología de tu artículo científico. ¿Cómo definiste la muestra? ¿A dónde y cómo llegaste a la muestra tal? Es decir, los elementos indispensables es el diseño de recolección de datos para tu investigación, que puede ser aleatorio, controlado, prospectivo, o haces ensayo clínico, investigación en laboratorio. También nos tienes que contar el entorno en el que desarrollaste tu investigación. ¿Fuiste a una comunidad mixteca de la Sierra Norte o fuiste a una colonia popular del Estado de México o lo hiciste tu investigación en un laboratorio controlado, ya sabes? ¿Qué intervenciones tuviste en tu trabajo de investigación? ¿Qué tratamiento le diste a tus datos? ¿Usaste técnicas para obtener una estadística? ¿Hiciste mediciones? ¿Utilizaste dispositivos electrónicos o un tipo de dispositivo? ¿Realizaste pruebas? Todo eso lo vas a contar en la parte metodológica, además de que el análisis estadístico que le diste. Como te podrás imaginar, la parte metodológica es la que suele ser la más densa, la más compleja y a la que más deberías de ponerle atención a mi primera recomendación del día, que era trata de ser claro. Enséñanos, muéstranos, danos ejemplos. Usa un lenguaje didáctico en la parte metodológica. Cuando atrapas al lector ahí, todo lo demás es bien fácil. Vas a tener un lector que te va a citar, que te va a utilizar como trabajo de referencia, algo así. Sería genial, ¿no lo creen? Que de pronto en unos años ustedes, los que me están escuchando, pues se dediquen a la investigación, a la ciencia, a la escritura académica, publiquen sus artículos en revistas locales o internacionales. Genial sería, ¿no? Luego viene la parte de los resultados. Los resultados van a ser determinantes para justificar tu artículo, porque cuando alguien está haciendo revisión de literatura, es decir, va a una biblioteca, busca libros que hablen sobre un tema o busca en la biblioteca digital, lo primero que hacemos es leer el artículo, a lo mejor medio leemos el abstract, pero luego vamos a buscar si el documento tiene los resultados fáciles de entender. Y si los vemos fáciles de entender, pues a lo mejor sí lo usamos como fuente bibliográfica. Es decir, lo ideal es que uses tablas, figuras, gráficos. Eso sí, seleccionar adecuadamente los que te convengan. Decidir qué presentar, ¿no? Muy importante en tus gráficos, en tus tablas, ser muy objetivo. Trata de comprender que necesito crear un gráfico que lo entienda una persona de 15 años, pero también le sirva a un erudito en la ciencia. Yo te pongo ejemplos, ¿no? Además de que es bien importante que la sencillez en tu diseño sea muy importante. Ahí diseños sencillos como este, miren. Ahí está. Una tabla muy simple. No te metas en el rollo de, oh, hay una tipografía, ¿qué tipografía meteré? ¿Qué color le pondré para las para las columnas y todo eso? Olvídate. Tipografía, como en este caso, es una Times New Roman y sin diseño realmente. Pero acá lo importante es comprender la tabla. Esta gráfica 2, rango de asistencia escolar en inmigrantes y nativos tejanos de los 6 a los 20 años por región de 1850 a 1900. Y vemos tres regiones.
el sur de Texas, el centro de Texas y el oeste de Texas, en donde vemos 2 columnas por cada región, inmigrantes y nativos, y nos vemos el porcentaje. Comenzamos a ver que en 1850, 19 y 22 era el rango de asistencia escolar en el sur de Texas, tanto inmigrantes como nativos, pero incluso en el oeste no se medía nada. Y vemos claramente cómo de 1850 a 60 bajó drásticamente a 6 y a 9.3 el rango de asistencia escolar en el sur, aunque en el oeste pues aumentaron. Como te das cuenta, así de simple, así de sencillo debería de ser, ¿vale? Esto en el caso de los resultados. Ahora bien, pasar a la última parte de tu artículo, es decir, las conclusiones. En la discusión o las conclusiones es cuando se resumen los datos, se analizan los datos y se redactan las conclusiones. Es ahí la parte importantísima. Ahora bien, es cierto que en las conclusiones es cuando llegas a tener pues una ligera carga subjetiva. Te decía yo que lo ideal es siempre ser muy objetivo. Pero acá, como tú como investigador eres quien analiza los datos y tú redactas las conclusiones, es probable que tú tengas una perspectiva de las cosas muy diferente a la de tu compañero, ¿ok? Por tanto, esta visión tuya, muy tuya, es lo que puede dar a conclusiones un poquito ligeramente subjetivas, pero que ayudan mucho porque le da personalidad a tu trabajo. En las conclusiones es importante considerar las implicaciones que tengas a futuro, ¿no? ¿Qué implicaciones vas a tener a futuro al respecto? Ahora, con esto te fui dando pues recomendaciones generales por cada uno de los componentes. Ahora quiero darte una recomendación, entender el ciclo de la información. Pero con esto y para esto me decidí crear una infografía en video. Para que se entienda mejor a qué se refiere esto de entender el ciclo de la información, he pensado en un evento. Aquel 15 de octubre del año 2017, una actriz, Alisa Milano, postea en el extinto Twitter que ha sido víctima de acoso sexual por parte del productor Harvey Weinstein. Si tú también has sido violentada con acoso sexual, por favor comparte esta publicación con el hashtag #MeToo. ¿Se acuerdan? Ustedes, chicas, chicos, bueno, ustedes eran muy pequeñitos, pero seguramente supieron al respecto. Bueno, a partir del evento del Me Too, en el 17, vamos a explicar lo que es el ciclo de la información con este video, ¿vale? Espero que se escuche. Cualquier cosa estoy pendiente en el chat. Entendiendo el ciclo de la información. Imaginemos que para nuestra clase utilizamos recursos escolares como artículos académicos, libros impresos y electrónicos, con tal de abordar el rol de las redes sociales cuando el movimiento Me Too comenzó denunciando la agresión y el acoso sexual. Utilizamos Google Search y aunque apenas el movimiento comenzó en el 2017, ya encontramos más de 23 millones de resultados. Esto puede ser emocionante y acudimos a nuestra biblioteca digital para buscar con la misma frase y nos percatamos que solo contamos con poco más de unos centenares de opciones. Por ello, es muy importante comprender el funcionamiento del ciclo de información para no llevarnos estas sorpresas. Lo primero que debemos considerar es qué tipo de información necesitamos y en qué formato. El ciclo de la información es una sucesión de la cobertura mediática de algún evento de interés público, lo que significa que la información se encontrará disponible en diferentes formatos en los siguientes días, semanas, meses y años después de sucedido tal evento.
En ese 15 de octubre de 2017, las redes sociales estallaron y eventualmente la noticia fue cubierta en internet, televisión y la radio. Era el momento para entender quién, qué, por qué y dónde sucedió. Al siguiente día, observamos la información publicada en periódicos y reportajes más profundos que nos detallaban los hechos mientras nos proveían de más información sobre el evento. Posteriormente, las revistas cubrían las secuelas y el impacto social y cultural mientras nos detallaban con mayor análisis aquello que ya había pasado. Como te das cuenta, estos formatos tienen audiencias muy generales y tardan entre 6 meses y un año para que la comunidad académica los arrope y comience a escribir sobre ellos. Los artículos académicos proveen de un extenso estudio del evento y proporcionan sustento a sus argumentos a través de investigación empírica y teórica. Estos artículos serán revisados por pares, lo que implica que su credibilidad y precisión van a ser observadas por comunidades académicas. Eventualmente, al paso de los años, comenzamos a observar publicaciones escolares o libros que profundicen sobre el tema. En ese mismo periodo, de ser necesario, se comienzan a hacer disponibles cambios en políticas públicas, legislación y análisis estadísticos. El ciclo de la información nos demuestra cómo la investigación es constante. La creación de la información como un proceso evidencia que el formato, objetivo y la distribución son consecuencia de otros formatos que le precedieron. Así que cuando busques información para soportar tu investigación, recuerda cuándo ocurrió el evento, qué tipo de información se encuentra disponible y qué formatos soportan tu investigación de manera adecuada. Muchas gracias. Así pues, cuando identificamos en qué parte de el ciclo de la información estamos, ya sabremos si vamos a una biblioteca a buscar libros, a una biblioteca digital a buscar artículos, a Redalic, a Cielo, o solamente vamos a encontrar en redes sociales artículos de opinión, ¿no? Siempre es importante identificar en qué parte del ciclo de la información nos encontramos, incluso hasta para decidir el tema de investigación, porque si todavía está, digamos, en un tema en donde solamente hay opinólogos, a lo mejor no es buena idea todavía hacer un artículo académico al respecto, ¿no? Muy bien. Espero que se haya escuchado y que hayan escuchado el audio como tal. Viene esta recomendación que es elegir adecuadamente el tema de investigación. Y algunos dirán, wow, descubriste el hilo negro, Alfonso. Pues claro que es importante. Y tienes razón, es importante. De hecho, em, habría que hacernos algunas preguntas relevantes, pero la verdad es que muchas veces terminamos investigando cosas que en realidad no queríamos, pero por hacerle caso al profesor o profesora de metodología que nos dijo, ¿por qué no investigas sobre eso? Y bueno, pues a lo mejor pues, terminamos cediendo. O fuimos parte de la minoría porque la gran mayoría votó por investigar sobre un tema del cual tú no estabas tan seguro. Hay veces que terminamos investigando incluso cosas que no queríamos. Por eso, mi recomendación es que te hagas estas preguntas. Hazte estas preguntas antes de elegir un buen tema. ¿Mi tema va a contribuir al conocimiento? ¿O nada más es un gusto mío, personal, capricho mío? ¿O en realidad es un tema moda? ¿Mi tema ya recibió alguna cobertura mínima en revistas académicas? Por lo que te decía, si todavía está en el argot de las redes sociales y los opinólogos, pues la verdad, a lo mejor tómate tu tiempo, date un tiempo para cuando ya empiecen a ver documentos y publicaciones académicas, a lo mejor ya es buena idea para comenzar tú a proponer tu visión al respecto. ¿Tengo suficiente interés por investigar sobre el tema? Aquí hazte mucho esa pregunta. ¿Realmente me interesa? ¿Estoy interesado en investigar sobre ese tema? Y si no, sigue buscando.
Porque de hecho quiero analogarlo, si tú quieres de una forma medio burda, quiero analogar un tema de investigación con andar con alguien. ¿Por qué? Porque esa chava que te gusta o ese chavo con el que andas, pues te tiene que gustar realmente para que vayas con él a comer, desayunar, se vean todos los días, se busquen todos los días, se estén platicando en las noches, ¿no? Te tiene que gustar mucho el novio o la novia como para que estés muy apasionado con él o ella, ¿no? Pues lo mismo el caso con una investigación, te tiene que tener mucho interés. ¿Puedo recopilar datos suficientes para llevar a cabo mi investigación? A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Estoy investigando sobre eh, eh, 6 pueblos mágicos. Voy a trabajar en la parte antropológica de 6 pueblos mágicos. Muy bien, excelente tema. Pero, ¿vas a ir? ¿Tienes dinero para ir? ¿Vas a hacer un tour de pueblos mágicos? No, no, pues no, no tengo dinero. Nada más voy a hablarles por teléfono a las regidurías o a los ayuntamientos. O tengo familiares en 3, 4 pueblitos y yo voy a hablar. Híjole, eso no es recopilar datos suficientes. Si realmente quieres investigar, pues tendrías que saber si puedes recopilar esos datos, ¿no? Por favor, ahí siempre es muy importante. Y para ello, pues ahí viene la, em, la video recomendación, otra vez una infografía en video para saber cómo escoger un tema de investigación. Espero que les sea útil. Bienvenidos a nuestra presentación, Cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomarse un tiempo para decidir el tema de investigación antes de comenzarlo es que hay una gran cantidad de información en cualquier biblioteca universitaria. Si no tienes ideas sobre lo que necesitas saber antes de comenzar a buscar, realmente vas a consumir mucho tiempo en vano. Para seleccionar un buen tema de investigación, se puede utilizar el Goldilocks Approach, un enfoque de selección que analoga el cuento de Ricitos de Oro, donde no se busquen temas muy extensos, tampoco muy limitados, sino lo acertado. Temas muy extensos equivalen a vaciar una cubeta de agua en una bañera. El agua se dispersa completamente y solo obtienes un par de centímetros de profundidad. Por ejemplo, energías alternas, outsourcing, son temas interesantes, pero con demasiadas especialidades y disciplinas. No hay forma para que cubras ese tema con tanta información en un trabajo de investigación. Si lo intentaras, no podrías desarrollar significativamente cada aspecto particular de ese tema porque hay muchísimo que cubrir. Tu investigación sería muy extensa y superficial. Por otra parte, temas que son muy concretos son como una gota de agua. Por ejemplo, cómo los tipos de energías alternativas que se emplean en Oregon afectan a los productores de maíz genéticamente modificado en el territorio de Dubuque, Iowa. Los temas muy concretos conllevan mucha frustración al investigar, porque casi nadie ha escrito al respecto. Es muy complicado escribir porque no hay mucho que decir. Tú necesitas un tema que sea el acertado. A eso nos referimos. Este es un claro ejemplo de un tema que es muy extenso. Bastantes cosas han pasado en Irak el año pasado. Disturbios civiles, política exterior con países vecinos y Estados Unidos, el clima, muchas cosas han sucedido en Irak para cubrir en una investigación. Este es un ejemplo de un tema muy limitado. Podrías encontrar las cifras y redactarlas, pero ¿de qué más podrías escribir en el resto del documento? Esta pregunta requiere investigación para responderla, pero no es buena opción para investigar más allá. Prácticamente es resolver un problema matemático. Este es un ejemplo de un tema en el que estamos todos de acuerdo. No encontrarías expertos que estarían en contra de la primicia. Otro claro ejemplo de un tema muy limitado, donde realmente no habría diversidad de opiniones sobre el mismo. Busca temas que pudieran ser controversiales, en donde expertos puedan discrepar. Aquí hay una buena propuesta para generar controversia, pero deberás ser muy cauteloso debido a que nadie puede predecir el futuro. Este es un muy buen tema. Podrías investigar sobre los efectos en los trabajadores sindicalizados y llegar a una conclusión sobre si es bueno o malo tener este tipo de representaciones.
Incluso podrías enfocarte en una clase de trabajador público o en un sindicato. Realizar comparaciones con aquellos que no están representados o comparar también entre sindicatos. Pero más allá de preguntarte si tu tema de investigación es muy extenso o limitado o adecuado, deberás responder esto. ¿Y qué más? No se trata simplemente de desarrollar el tema o considerar algunos datos sobre una persona o grupo de personas, pues usualmente la gran mayoría queda conforme con ello. Tú necesitas ir más allá y hacer algo de pensamiento crítico sobre los datos que has encontrado. Así que, ¿cómo podría empezar? Muchos estudiantes comienzan con temas muy extensos. Usemos el sentido común y pensemos en un área de interés y a partir de ello realicemos un cuestionamiento. La técnica de las 5 W podría generarte una tormenta de ideas para limitar las respuestas y ser más específico en la definición del tema. Por ejemplo, estableciendo el de consumo de energía en Google, algunos quienes pueden ser los empleados, subsidiarias que gestionan los servidores, legisladores de políticas públicas, ambientalistas, empleados de servicios públicos. Aquí te muestro los dóndes. Una instalación de energía solar que Google ayudó a construir en el desierto, un cuarto de servidores de la empresa. Cuando comienzas con esta técnica notarás las debilidades que puedas tener en algunas de las W. Por ejemplo, si te sientes inseguro en los cuándos, te darás cuenta lo ambiguo que puede ser establecer tiempos como el pasado, presente y futuro. Si no puedes ser específico con la técnica, te recomendamos realizar más investigación. ¿Cómo lo harías? Bueno, te recomendamos buscar mayor información y cuáles son los resultados que se encuentran al inicio de una búsqueda de Internet. ¿Podría usar la Wikipedia para mi investigación? La respuesta es generalmente no, debido a que cualquiera podría editar o cambiar la información en cualquier momento. Pero ahora mismo, cuando estás tratando de definir un tema de investigación, en realidad es un buen momento para usarla. Puedes emplear la tabla de contenido para identificar algunas W y seguir los enlaces externos y referencias de otras fuentes. Por último, si puedes hablar sobre tu tema de investigación por al menos un minuto sin parar, entonces estás listo para formular tu cuestionamiento, porque significa que sabrás encontrar el marco teórico para una buena pregunta de investigación. ¿Y de dónde vendrá ese marco teórico? Googlealo, utiliza fuentes académicas, bibliotecas digitales, habla con expertos, sigue las noticias. Realiza una buena búsqueda documental para facilitar la redacción de tu pregunta de investigación, con lo que será más fácil y eficiente tu proceso, ahorrando además tiempo a tu exploración documental y de campo. Muchas gracias y mucho éxito. En la última parte hablo yo de que si puedes hablar más de un minuto de tu tema de investigación, es una buena idea. Y es que cuando puedes hablar más de un minuto sobre un tema, pues quiere decir que tienes pasión, conocimiento, que quieres compartir. Es un buen tema. Entonces, es lo mismo, igual regresando a la analogía de la novia o el novio, ¿no? Si hablas sin parar y le encuentras las virtudes a tu pareja, que ya te alucinan tus familiares, tus amigos, quiere decir que realmente tienes pasión y un gusto y quieres estar con él, con ella, ¿no? Es lo mismo con un tema de investigación. Es ahí, ¿sale? Ahora, dediquémosle un breve momento al abstract, que ya lo habíamos hablado anteriormente sobre el resumen o el abstract, pero le quiero dedicar un mini capítulo, digamos. ¿Cuáles son las partes de un buen resumen? Que es muy importante porque en el resumen es como una especie de sinopsis del cuando alguien compra un libro, ¿cierto? Cuando alguien compra un libro, a lo mejor medio lo ojea, pero casi siempre ve la parte de atrás para pues, describir de qué trata y si me interesa el tema y todo eso. Entonces hay que poner un buen resumen para, pues, para venderte como investigador, ¿no? Por decirlo de alguna forma fea, creo. Habla sobre la motivación, que en el resumen venga ¿qué impacto tendría si tienes éxito en lo que estás investigando? Descríbenos el problema que intentas resolver con
con la descripción del problema, cómo has procedido a resolverlo con el entendido de la metodología, qué resultados tuviste, cuáles fueron tus conclusiones. Es decir, si tú estructuras tu resumen en una motivación, descripción, método, resultado y conclusiones, pues vas a tener un buen resumen. Es decir, el resumen no debería de incluir información que no está en el estudio. Por eso te decía yo que lo redactes hasta el final. Ya que está impreso, empieza a resumir lo que ya está. Y entonces sí, lo evidencias en el abstract y la gente va a encontrar lo que le habías prometido, ¿no? Escribe al principio, comienza al principio con lo más relevante, esta motivación, este problema que intenta solucionar. Redacta en tercera persona y en tiempo pasado. Eso siempre es importante para que se visualice como que esa investigación ya se hizo, ya se logró. No exceder el uso del lenguaje técnico en el resumen. A veces es complicado porque en el resumen usas o debes de explicar la metodología. Bueno, a lo mejor en el resumen sí nos dices que usaste una gráfica de Pareto. Bueno, pero ya adentro, en el artículo, nos explicas a qué se refiere Pareto, ¿no? Evita las siglas o los acrónimos. No des por sentado que todo mundo sabe qué es el IMSS. Ahí tendrás que colocar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, paréntesis IMSS, bla, 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 ¿no? Ahí lo que tendrías que hacer. Evita también expresiones subjetivas. No quiero decir que nunca las pongas, pero tratar de evitar en este maravilloso proyecto de investigación, en este impactante, nos adentramos a un mundo sin igual. Ese tipo de cosas a lo mejor, pues, están de más y acuérdate que tienes entre 120 y 250 palabras. Usen frases cortas, pero completas. Te muestro un ejemplo, miren este. Imagínate que el título se llama Medicina tradicional y prácticas de atención a la salud entre la población nahua del norte de Puebla. Empieza con lo más importante, documentar y analizar las prácticas de medicina tradicional en contextos indígenas resulta fundamental para diseñar políticas de salud interculturalmente pertinentes que respeten y articulen saberes ancestrales con la biomedicina. El problema que intenta solucionar. En comunidades nahuas de la Sierra Norte de Puebla coexisten sistemas de atención de salud basados en medicina tradicional y servicios biomédicos institucionales, generando tensiones completamente complementarias y procesos de transformación en los saberes curativos locales que no han sido suficientemente estudiados. Ahí está el problema. No ha habido mucho estudio al respecto de esta digamos, interculturalidad entre la medicina tradicional de las culturas indígenas y la medicina científica en unidades de salud, ¿no? La metodología de estudio, ¿no? Se realizó una investigación etnográfica con enfoque cualitativo durante 12 meses en 3 comunidades nahuas del municipio de Cuetzalan. Se aplicaron 30 entrevistas a profundidad a médicos tradicionales, parteras y usuarios de ambos sistemas de salud. Adicionalmente, se realizó la observación participante en 18 consultas de medicina tradicional y 10 ceremonias de limpia y sanación. Vean qué interesante, ¿no? Los resultados. Se identificó que el 78% de los entrevistados recurre primero a la medicina tradicional para padecimientos culturalmente definidos como mal de ojo, susto o envidia, mientras que para enfermedades consideradas del médico, o sea, infecciones, traumatismos, acuden a la clínica rural. Se documentaron 45 especies vegetales con usos medicinales vigentes y 12 especialistas rituales activos en la región. Las parteras tradicionales atienden aún el 43% de los partos en las comunidades más alejadas.
Esos son los resultados. Ahora, la conclusión. Se concluye que la medicina tradicional nahua no constituye un sistema residual en extinción, sino un conjunto de prácticas dinámicas que se adaptan y reconfiguran frente a la presencia biomédica. Los hallazgos sugieren la necesidad de fortalecer futuras investigaciones, ¿no? Fortalecer mecanismos de articulación respetuosa entre ambos sistemas, reconociendo a los médicos tradicionales como actores claves en la atención primaria de la salud comunitaria. 249 palabras. ¿Se dan cuenta? Ahí está un muy buen abstract que llama la atención y que antoja a leer el artículo para saber qué con esa investigación etnográfica, qué con esas 35 entrevistas a médicos tradicionales, parteras, ¿no? ¿Cómo fue eso del 78% de que los usuarios recurren todavía a la medicina tradicional para los pacientes? ¿Qué es eso del mal de ojo, el susto, la envidia? Qué interesante, ¿no? Bueno, y si no voy a escribir un artículo, porque el doctor Sotelo me invitó a esta sesión y tengo aquí ya una hora escuchando al cuate este, pero pues no sé, yo no pensaba escribir un artículo científico de momento, ahorita me preocupa más mi tesis. Bueno, pues justamente recuerden que un artículo de investigación es un informe científico que comunica resultados originales a una comunidad académica. Sirve para difundir el conocimiento científico y contribuir al avance del conocimiento a un campo de estudio compartiendo los hallazgos. Y sus partes son, ya lo vimos, con autor, título, autor, abstract, introducción, metodología, resultados, discusión y tu lista de referencias. Sí, eso es el artículo de investigación que hemos visto hasta el momento. Pero ¿qué crees? Una tesis de licenciatura o posgrado o el trabajo de investigación de metodología sirven para eso. Es un trabajo de investigación original que demuestra competencias académicas del estudiante. ¿Qué es lo académico? La etimología viene de academus, la academia, academa, que más que nada tiene que ver con este lugar donde Platón enseñaba y explicaba cosas, es decir, donde se daba el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tú como estudiante tendrías que mostrar en una tesis, pues tus habilidades para enseñar y aprender, ¿de acuerdo? Es un requisito además para obtener un título académico, demostrar capacidad de investigación y sus componentes, pues miren esos, es una portada, un índice, introducción, que también lo tienes en el artículo, marco teórico que también lo agregas en el artículo, es decir, marco teórico es lo que se ha escrito al respecto de tu tema, la metodología que utilizaste, que también está en el artículo, los resultados, las conclusiones. ¿Te das cuenta? Se parecen mucho. Así que saber escribir un artículo también te permite saber escribir una tesis de licenciatura. Mejor dicho, cuando tú haces tu tesis, que es tu primer momento, vas a ser capaz de, si te sigues preparando, algún día generar un artículo de investigación. Bien, es muy importante considerar la revisión por pares, porque cuando escribes ciencia, no solamente estás escribiendo para alimentar tu ego y tu gran capacidad, o para cumplir un requisito, o para buscar el grado de, de investigador en el Sistema Nacional de Investigación. También tienes que, eh, pues también tendrás que mm, considerar la revisión por pares. Así que aquí te voy a dejar un video en donde va a ser muy importante que sepas qué es la revisión por pares. Te lo dejo para acá. ¿Qué es la revisión por pares? Artículos escolares, académicos, revisados por pares. Seguramente habrás escuchado estos términos utilizados por tus docentes. Pero, ¿qué significan? En realidad, estos términos sirven para describir lo mismo. Artículos de investigación que han sido publicados en journals académicos. Pero, ¿qué es un artículo de investigación y cómo es que llegó a publicarse en esos journals? Primero,
El artículo reporta en una investigación el proceso desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado. Después se escribe teniendo en mente a que la audiencia serían otros investigadores. Y finalmente, para que sea aceptado por la comunidad académica y eventualmente publicado, el artículo deberá pasar por varias pruebas de calidad. La más importante de ellas se conoce como revisión por pares. Podremos entender mucho mejor la revisión por pares si visualizamos como un proceso completo la publicación de artículos académicos. Imaginemos que un investigador tiene la intención de compartir un descubrimiento con la comunidad académica. Para hacerlo, escribe un esbozo describiendo lo que ha descubierto y sube su publicación en un journal académico. Aquí es cuando el artículo deberá pasar su primera prueba. El editor lee el artículo para decidir si se ajusta correctamente a la orientación temática del journal. Si es así, envía copias del mismo artículo a un grupo de expertos para evaluar su calidad en lo que se conoce como revisión por pares. Esta es la segunda y más importante prueba. Estos expertos son los autores pares, dado que trabajan en el mismo campo de estudio y podrán realizar un buen juicio sobre el artículo. Cada uno de ellos evaluarán el artículo respondiendo preguntas para juzgar la calidad e importancia de la investigación. Preguntas como: ¿de qué trata esta investigación? ¿Es interesante? ¿Es importante? ¿La metodología es correcta? ¿Las conclusiones son lógicas? ¿Y es original lo que se descubrió? Basados en las respuestas, los revisadores deciden si el artículo es útil para publicarse en el journal y envían recomendaciones al editor si es que aprobaron la publicación o la han rechazado. Incluso si han aprobado la publicación del artículo, usualmente solicitan al autor realizar algunas revisiones. El editor, sin embargo, tiene la última palabra para decidir si es publicado, revisado o rechazado. El rechazo de artículos es un evento común, porque las revistas más prestigiosas son muy selectivas sobre los artículos que publican. Por ello suelen tener altos índices de rechazo. Algunos journals llegan a tener hasta el 90% de los documentos que reciben. Desde el momento que el investigador subió el artículo hasta el día en que se ha publicado, podrían pasar algunos meses e incluso años. Cuando esto sucede, la investigación estará disponible para los suscriptores que normalmente son usuarios de bibliotecas digitales de instituciones educativas que invierten millones de dólares al año para acceder a estas investigaciones. Por cierto, como cualquier sistema establecido, la revisión por pares también es blanco de críticas. Por ello, la academia sigue buscando las formas para mejorarlo. Así que ya lo sabes, si necesitas información relevante y actualizada, no hay nada mejor que los artículos de investigación que se publican en journals académicos. El proceso de revisión por pares te lo puede garantizar. Muchas gracias y mucho éxito. Bien, esta recomendación es muy importante. Elegir correctamente el journal para poder publicar. Cuando vamos a regresar a la analogía del artículo, es como mi novio, mi novia, pero tú quieres que sea publicado en una revista científica. Bueno, esa revista científica es el lugar donde vamos a vivir, donde va a vivir, ¿no? Entonces, haciendo esta analogía, mucha gente está haciendo investigación, pero todavía ni sabe en qué revista científica lo va a publicar. Me han llegado correos electrónicos donde me dicen: oye, maestro, tengo este paper, ¿dónde podría publicarlo? Híjole, es complicado porque es como si salieras de la iglesia cuando te acabas de casar y le dices a tu ahora esposa: oye, ¿y a dónde vamos a vivir? ¿Te imaginas? Así,
No, 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 lo que hay que hacer es que mientras hago la investigación, tengo que ya estar eligiendo en qué journal o paper lo voy a, perdón, journal o revista científica lo voy a publicar. ¿Qué debemos de considerar? Es muy importante. Hay que considerar la relevancia del tema, o sea, es decir, que el journal tenga un enfoque que se alinee con mi propio trabajo de investigación. Porque si no me van a regresar, me lo van a rebotar fácilmente, ¿no? Además, también hay que considerar el factor de impacto. ¿Qué es el factor de impacto? Es un cociente numérico que sacan muchas revistas científicas a partir de la división de la cantidad de citas que tiene una revista científica en los últimos 2 años o el año inmediato anterior, dividido entre la cantidad de artículos que publicó esa revista científica. Es decir, no te hago bolas, básicamente es un promedio de citas en el último año por cada artículo científico. Obviamente, a mayor cantidad de factor de impacto, quiere decir que es una revista con mucho éxito y por tanto más gente quiere entrar ahí. Por tanto, es probable que a mayor cantidad de impacto sea más complicado entrar, porque te van a elegir de entre miles de autores, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. También tener considerados las políticas editoriales. Debes de saber si te van a revisar pares, te van a hacer este proceso de revisión por pares o es acceso abierto, tienes que pagar, es híbrido porque además de que pagas te revisan, ¿no? Tienes que considerar todo eso. También debes de saber el tiempo de publicación. Muchas veces no lo consideramos. Creemos que por subir el paper al artículo y ya, a ver cuándo me publican, a ver si la próxima semana ya está publicado. Y no, ¿qué te cuento? Hay revistas científicas que te dicen, oye, vamos a tardar como 2 semanas en decirte si te aceptamos o no la primera revisión. Luego, ya cuando pases, el proceso de revisión te lleva 180 días. Y una vez que te aceptemos y ya no tengas cambios, te vamos a publicar en 200 días después. ¿Te das cuenta? O sea, a lo mejor puede pasar todo un año y tú esperabas que fuera la siguiente semana, porque esos tiempos hay que considerarlos. Ahora, todo esto que es metaanálisis, que es entrar a los sitios web de las revistas científicas y me dirías, ¿y cómo le hago esto? Bueno, ¿cómo hacerlo? Te voy a dar varios tips, pero uno de los más importantes definitivamente es la biblioteca digital, ¿eh? Que no nos quepa duda. La biblioteca digital de la UAB es una muy buena herramienta donde tú puedes llegar y, por ejemplo, ingresar a la biblioteca digital acá en la página de internet y vamos a buscar particularmente revista científica, que en tipo de recurso es un journal. Journal es lo mismo que estamos viendo, son revistas científicas que publican artículos científicos. Ahora, me dirás, ¿dónde? ¿Y acá dónde? Mira, no te preocupes. Seguro, 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 en Wiley puedes encontrar algo relativo a antropología, en Taylor and Francis algo relativo, o en Sage Journals. Estas tres, Sage Journals, Taylor and Francis o Wiley, tienen el subárea de ciencias sociales y humanidades. Entonces, por ejemplo, vamos a Taylor and Francis. Por ejemplo, voy a ingresar con mi número de matrícula o trabajador, que esto es, perdón que ahorita me esté yendo así como que muy rápido, pero la sesión de hoy no es biblioteca digital ni nada. Así que lo que entraría sería entrar a la biblioteca digital, entrar a una plataforma de revista científica y, por ejemplo, supongamos que yo busco o estoy investigando algo respecto de identidad cultural, pero para ello siempre es muy importante, o etnografía, no sé, cultural identity, ¿no? Por ejemplo, identidad cultural, supongamos.
Entonces, me van a salir los el 1.816.000 artículos que se han publicado con estas frases, pero obviamente no todo me sirve. Cuando tú quieras buscar qué revistas científicas actualmente están publicando cosas relativas a identidad cultural enfocadas en antropología, híjole, hay que hacer muchas cosas antes de eso. De entrada y del lado izquierdo, establecer un subject. El subject, pues enfócate, vamos a ver si existe el subject anthropology como tal, o sea, mmm, antropología como tal, no, pero existe humanidades o ciencias sociales y de estas signo más se abre para pues ver las historia, arqueología, a ver, ciencias sociales. Ahí está antropología social que baja, como te das cuenta, a 103.000 documentos. Bueno, siguen siendo bastantes. ¿Qué también tienes que considerar? Son 103.000 documentos que hablan de identidad cultural, pero lo que hay que hacer ahora es buscar en rango de publicación el último año. ¿Por qué? Si tú buscas el último año, quiere decir que estos artículos fueron escritos el último año de antropología social con el tópico identidad cultural. Quiere decir que todavía te podrían aceptar. Además, también, pues también sería muy adecuado que te muestre solo el contenido al que tengo acceso, que también es importante porque pues no vamos a poder entrar a cosas a las que no. Ok, aquí y también por cierto, me enfoco en article type. ¿Qué tipo de artículo? Pues de investigación, artículos de investigación. ¿Ok? Ya me quedé con 3.000. Pero esos 3.000 son artículos de investigación que se han publicado en el último año relativos a antropología social con el tópico identidad cultural. Así que estas revistas científicas, el Journal de Estudios Interculturales, me puede ser útil. O etnicidad asiática, me puede ser útil. O identidades africanas. ¿Ya vieron? Estos son los títulos de las revistas que han publicado cosas relativas a identidad. Por ejemplo, miren este, Social Identities. Vamos a entrar a ese paper dándole clic a la revista y miren, aquí está la revista científica Social Identities. ¿Qué hay que hacer? Híjole, pues lo que te decía, hay que investigar cuáles son sus políticas editoriales, si te cobran, si te piden, si hay revisión por pares, cuáles son las métricas del paper. Entre ellas, mira, pues acá está justamente las Journal Metrics. Vamos a ver, Journal Metrics. Dice que se usa anualmente 136.000 vistas o descargas. Un factor de impacto de 0.9 en el año 2024. Quiere decir, chicas, chicos, que en el primer año hay la posibilidad en promedio de tener una cita. Y me dirán algunos, oye, pues eso es poco, ¿no? Yo te diría que en promedio para que un artículo reciba su primer cita, a veces pueden llegar a pasar hasta 3 años. Así que no está tan mal, pero es cierto que no es muy alto. A 5 años, 1.2. Si este paper que está indexado en Scopus, Scopus es un índice de revista científica, te encuentran, tienes más posibilidades. Está en el cuartil 2, es decir, cuartil, uno de 4 cuadrantes. El primer cuadrante, el 1, es el mejor. Este ha estado en el mejor cuartil en el 2. O sea que nunca ha llegado a ser 1. Se va comprendiendo que entonces aquí a lo mejor puede ser que acá sí me publiquen. ¿Ok? Además, puedes seguir viendo
Del lado izquierdo veo métricas, consejo editorial, cuándo salen las convocatorias, detalles de la publicación. Todo eso, chicas, chicos, lo tienen que ir viendo, híjole, con tiempo de anticipación para que cuando ya termines tu paper, ya sepas que acá quieres publicar. Ya hasta tienes el contacto, ya sabes a qué correo mandarlo y todo eso. Incluso en la parte de seguramente submit an article, acá de seguro debe de haber, mira, sí, sí lo hay, instrucciones para autores, ¿ya viste? En donde seguramente vas a poder saber que pues debes de, qué es lo que, cómo preparar tu estructura del paper. Oye, Alfonso, pero está en inglés y yo todavía estoy aprendiendo. Ah, bueno, botón derecho puedes traducir al español. Botón derecho traduces al español, ¿ya viste? Dice entre 6,000 y 8,000 palabras. Las imágenes, debes de describir las imágenes. Recuerda. Ah, mira, dice que no existen requisitos estrictos. Ok. Lista de verificación, datos de autor, resumen, detalles. ¿Ya te das cuenta? Esto en Taylor and Francis. Pero ¿por qué te decía que la biblioteca digital es buena idea? Porque a lo mejor podrías entrar a Wiley Online, por ejemplo, y en Wiley Online otra vez hacer lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos hace un ratito. Es decir, venir y buscar Cultural Identity, por ejemplo. Buscar, porque a lo mejor estás haciendo una investigación de identidad cultural, buscas, descubres, y de esos 2 millones de resultados, tienes que enfocarte primero en el subject, es decir, algo relativo, mira acá está, algo relativo a antropología, ¿ok? Luego, también buscar el último año, last 12 months, también, para que sean los últimos, los más recientes y además revista científica, ¿sale? Ya me quedé con pocos, pero eso quiere decir que el journal curator de Musing Journal está publicando cosas que tienen que ver con identidad cultural. O el Antropología y Humanismo está publicando cosas de identidad cultural. O The Australian Journal of Anthropology está, ¿ya vieron todo? Ahí está. Entonces, por ejemplo, el Journal de Antropología Latinoamericana y del Caribe. Bueno, tú le das clic a la revista científica, The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, de Rudy Coloredo Mansfeld. ¿Ok? ¿Qué más tienes que ver? Ahí está la métrica, site score de 1.1, es decir, una cita en promedio del año pasado, con un factor de impacto también 0.6, poquito, bajo, pero un rango de aceptación del 61%, alto. Quiere decir casi casi que de un volado es más fácil que ganes a que pierdas. Es decir, acá es muy probable que sí te publiquen si tu artículo cumple con los requisitos. Pero 103 días del momento en que subes tu artículo al momento en que te dicen la primera decisión está tomada. ¿Sabes cuál es la primera decisión? Ok, cumples con los requisitos, te vamos a revisar. Todavía te falta que te revisen y que te acepten y te publiquen. Sabría que ver todo eso. ¿Qué más vamos a encontrar? Pues más about. Acá está el about. ¿Te das cuenta cómo en realidad la página de la revista Identidades Culturales es diferente a The Journal? Son diferentes, con menús diferentes, con opciones para entrar diferentes. Ahora el Submit an Article está acá del lado derecho. Más métricas de la revista científica están por acá. A ver, vamos a ver. Miren, miren, dice, fíjense esto, ¿eh? Híjole, vean este dato, chicas, chicos. Del momento en que subes tu artículo a que te dicen, vamos a revisarte, 103 días, más de 3 meses, ¿de acuerdo?
Del momento en que te subimos a que te aceptamos, en promedio, 238 días. Súmenle, tómala. Y luego, ya que te aceptamos, al momento que te publicamos, un mes todavía. Wow. Quiere decir que si sumamos estos tres, a lo mejor del momento en que subes tu artículo a que te publican, pasa un año. ¿Estás de acuerdo? Eso sí, su rango de aceptación es altísimo, 61%. Eso sí, pero debes de considerarlo, ¿de acuerdo? Entonces, biblioteca digital, puedes entrar a las plataformas, buscar identidad cultural, filtrar y todo eso. Pero pues no solamente la biblioteca digital, de hecho me gustaría que igual los que puedan denle clic aquí al QR, porque les va a mostrar un documento en donde les voy a ir presentando rápidamente estas otras herramientas. Son herramientas de búsqueda de revistas científicas, ¿ok? Como el MGL de Clarivate. Clarivate es una empresa internacional en donde siempre te vamos a recomendar que cuando entres aquí al Master Journalist, pues crees una cuenta gratis. Yo ya tengo la mía, voy a loguearme. Una cuenta completamente gratuita. Entonces, lo que sí es que hay que crearla para poder utilizar esta revista, esta lista maestra de revistas. El Master Journalist de Clarivate, porque aquí le pones igual si quieres a Identity, Cultural Identity. Perdón que me enfoque en eso, pero no quiero que de pronto tantas cosas que ya no sepamos ni dónde. Enfocamos, por ejemplo, ahorita en Identity y vemos qué revistas científicas están publicando algo al respecto. Según esto, hay encontró 661 revistas científicas que publican cosas de identidad cultural, entre ellas el CERCLES de la Universidad de Barcelona, el Capitale Culturale Studi de Valore de la edizione de la Macerata, ¿no? Italia. Communication and Critical Studies de Estados Unidos. No, no es cierto, de Inglaterra. El Continuum Journal of Media Cultural Studies también de Inglaterra. El Critical Arts de Inglaterra. Todo de Inglaterra, ¿no? El Cultural Anthropology de Houston, ¿ok? Y de cada uno de ellos, del lado derecho vas a ver el perfil de la página. View Profile Page. Por ejemplo, quiero entrar al Cultural Anthropology. Veo el perfil y ahí me voy a dar cuenta que la institución es la Sociedad de Antropología Cultural. Su primer publicación salió en el 86 del siglo pasado. Es una revista trimestral, publica 4 números al año, su lenguaje, su idioma primario es el inglés, dice que genera DOIs o Digital Object Identifiers. El sitio web está por acá, ahorita vamos a verlo, es de Estados Unidos y te va dando más datos, mira, factor de impacto de 1.9, a 2 años de 1.46 y 1.60 en promedio, es open access, todo esto, híjole, hay que conocerlo para que ya cuando publiques vayas a la segura, visitar el sitio y entro acá Anthropolar Source, miren, este tiene mejores métricas, casi 4 citas por año, ¿no? En promedio. Ahora, pues igual podríamos ver si vemos la métrica del journal, a ver cuánto tiempo de publicación. Dice, mm, no, pues no dice cuánto. Dice, en comprenda este journal antes de subir. No dice más que, pues, vistas y factor de impacto. No sabemos cuánto va a tardar. ¿Ok? Entonces, así hay que hacerlo.
en el Master Journal List, Shimago Journal Rank, en este definitivamente va a encontrar poco de seguro, y es que Shimago Journal Rank es es un índice del Sevier que más que nada está enfocado en las exactas y medicina, pero vamos a ponerla, vamos a buscar Cultural Identity, por ejemplo, y, y a lo mejor va a encontrar muy poquitos, sorry, o no encuentra nada, ¿no? Porque sí, el Sevier es más de ciencias naturales y exactas. El Wiley Search Journal, ¿no? También aquí puedes buscar y te va a dar las cosas que hacen match. Y por ejemplo, política e identidad en Estados Unidos, y pues igual tienes que ir a ver los detalles y poder entrar, por ejemplo, a la revista científica y todo ello. Em, este listado de revistas mexicanas también puede serte muy útil. De hecho, les armamos desde el año 2021 y desafortunadamente no ha habido actualización porque CONACYT desapareció. Bueno, no desapareció, ¿cómo decirlo sin politizar? Pero pues el gobierno anterior quitó CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo convirtió en una cosa un poco rara con Ángeles Bulla como directora y des- pues de plano no ha habido actualización en el ahora Consejo Nacional de Ciencias Sociales, Humanidades y Tecnología, algo así, la verdad es que, pero el último informe de las revistas mexicanas nos permitió crearte este paper, perdón, base de datos, en donde aquí en la parte lateral derecha te recomiendo que le des clic al filtrado y entremos solamente a las que son humanidades. Acá está, humanidades. Entonces aplico y estas revistas son mexicanas del área de humanidades. Claro, también puedes buscar sociales, en donde creo que no, creo que incluso sociales también queda, porque en humanidades está metido también psicología. Entonces, permíteme agregar sociales. Entonces, por ejemplo, alteridades, anales de antropología de la UNAM, aquí está, y del lado derecho vas a ver el enlace. Todo esto lo preparamos y ojalá que les pueda ser útil. Entonces, ahí está el análisis de antropología. Dame un momentito. Disculpen, pero una llamada familiar y necesitaba atenderla. Ahí está ahí está el análisis de antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Eh, entonces, vean, ahí está el acerca de y sobre la revista, cómo enviar consejo editorial. ¿Sale? Es una manera de ponerse en contacto con esta revista. Entonces, gracias a este documento que les armamos, que ojalá les pueda ser útil. Y veo por ahí a ver cuál otra podría ser interesante para ustedes, comunicación y sociedad,
Cultura y Representaciones Sociales del Instituto de Investigaciones Sociales. Ahí está el enlace, ahí está. Y probablemente tengamos acceso a la revista, ¿no? De tal manera que ustedes se pongan en contacto con esta y puedan publicar. Números anteriores, número actual, acá está el acerca de, sobre la revista, cómo enviar, consejo editorial y todo ello, ¿vale? Y de cada una te va a decir, pues, cómo preparar tus papers. Por eso les decía que esto se los voy a pasar el día de mañana con todo y su constancia para que puedan acceder a estos documentos y busquen los papers en los que están. Bien, vámonos ya con los consejos generales, ya para ir concluyendo. Vamos a planificar el contenido. Es muy importante planificar tu contenido para que todo, pues para que todo vaya fluyendo. Para ello, pues siempre la recomendación es tener una bitácora en Excel o algo así, o incluso una libretita donde vayas apuntando las cosas que debes de hacer cuando estás haciendo una investigación. Alfabetízate, de tal forma que a lo mejor conociendo más sobre un tema, pues vas a realizar una mejor investigación como hoy. Espero que me hayan dado la oportunidad de que conozcan sobre este tema de la publicación científica. Busquen un título atractivo para tener ahí un buen título que atraiga por lo que es la investigación, presenten un buen resumen, pidan opiniones a sus profesores, investigadores, pero incluso a la familia también. Sería buena idea pedir opinión al respecto eh, para, pues para que tal vez te encuentres un punto de vista interesante que a lo mejor no habías considerado. Utilicen gestores de referencia como EndNote, Mendeley, Zotero, que pueden ser útiles cuando estés investigando y ya no te preocupes de la bibliografía. Revisen y vuelvan a leer sus artículos, ¿no? Comprueben la originalidad de sus ideas, pídanle a su profesor, profesora, a su sinodal, a su asesor de tesis, que les corra el trabajo en Turnitin a lo mejor, para que puedan ver si no están cometiendo plagio sin querer, ¿no? Plagio de ideas, porque a lo mejor están escribiendo algo que escucharon de alguien, pero no le están dando el crédito. Soliciten apoyo especializado, que espero en este sentido haya sido el apoyo especializado que necesitaban, aunque los vi muy jóvenes, pero yo espero que ya estén haciendo investigación en su nivel, que seguramente es licenciatura y van a la mitad, pero bueno, les deseo lo mejor. Y pues no olviden explorar la revista que selecciones. De mi parte ha sido todo en esta ocasión, esperando que esto, sesión te haya sido de gran interés. Hasta pronto. Bueno,